Muy bien, pues todos sean bienvenidos a esta transmisión más de Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Vamos a la palabra de Dios y los invito a que, espero que todos tengan su Biblia, que levanten su Biblia y hagamos esta declaración que hacemos domingo a domingo. Es esto, una declaración de lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Y todos repitan conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Muy bien, le invito a que la leamos, la abramos y la leamos. Hoy llegamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Y voy a leer algunos versículos. Deuteronomio 14. Todo cristiano debe comprender la importancia de alimentarse con sabiduría. Dice así Deuteronomio 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todos los animales de pezuñas que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese podrás comer. Pero estos no comerás entre los que rumían y entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podrán comer, de lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comerás, es inmundo. Toda ave limpia podréis comer. Estos son de las que no puedes comer: el águila, el quebrantahuesos, qué chistoso está ese nombre, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, bueno, esa ya nadie la traga, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el soromujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está entre tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hoy quiero hablarles acerca de que todos a la mesa. Todos a la mesa. Este capítulo, los versículos hasta donde hemos leído ahorita, hablan acerca de lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. Todos los mandamientos que hemos leído tienen este propósito de hacernos vivir bien, de preservarnos, de cuidarnos, de protegernos, de tener un estilo de vida óptimo, de tener un estilo de vida en todas las áreas en plenitud, lo mejor que se pueda, porque solamente de esta manera podemos reflejar al Dios en el cual nosotros creemos. Escuché al pastor Rick Warren, dice que él en una ocasión, bautizando a 850 personas en un solo día, dice que los metía al agua, y para que terminó, dice: vino a mi mente un pensamiento nada sano, y ese pensamiento era: todos están gordos.
Y él empezó a darse cuenta de algo, y algo que nosotros tenemos que considerar, que nuestro cuerpo tiene que ser cuidado, que tenemos que ser sabios para alimentarnos con mucha sabiduría de acuerdo a los principios y las enseñanzas de Dios. Muy bien, bueno, la Biblia nunca hace distinción, como lo hacemos nosotros, de lo cristiano o lo espiritual y lo secular. Eso no existe en la Biblia. Nosotros, por tener una mentalidad griega, en muchos aspectos, los griegos pensaban esto, que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Básicamente hay muchas ramas y todo eso, y de alguna manera este pensamiento se coló a la iglesia que había en ese entonces. Hoy es la iglesia católica, y nosotros al salir de la iglesia católica seguimos teniendo ese pensamiento. Muy en el fondo de nosotros creemos que hay cosas que son de Dios o que le interesan a Dios de nuestra vida, y hay cosas que no le interesan a Dios, y hacemos esta distinción, y incluso llegamos a hablar de música secular, de educación secular, por esta idea de que hay cosas que a Dios le interesan y hay cosas que no le toma importancia. Pero bíblicamente no es así. A Dios le interesa y le importa toda nuestra persona. Para Dios es tan importante el que nosotros tengamos un día de ayuno y oración, como es importante que nos sentemos a disfrutar una buena película. Para Dios es tan importante que estudiemos, que nos preparemos, como tengamos tiempo de descanso, tiempo de vacaciones, porque para Dios todo es importante. Por eso este capítulo, tal vez nosotros digamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, la alimentación, lo que se debe de comer, lo que no se debe de comer, con la vida espiritual? Bueno, tiene que ver absolutamente todo, y lo vamos a ver en un momento. Una de las áreas más difíciles para todos nosotros, donde tenemos que nos cuesta poner orden, nos cuesta disciplinarnos, es la comida. Cada vez que hablo con alguien acerca de la comida o hacemos comentarios de qué cosas no se deben de comer, algo pasa dentro de nosotros, nos enojamos, algo pasa, nos sentimos ofendidos, nos sentimos molestos. Cada vez, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, perdón, ha de ser algo acá del coco, ¿no? Escucho la palabra ayuno y me da hambre. No sé si a ustedes les pasa. Oír la palabra dieta nos molesta, nos incomoda. Siempre hay reacciones de molestia, causan enojo, incluso indignación, porque sin darnos cuenta, la comida nos controla a nosotros. Hemos hablado, por ejemplo, los viernes acerca de que somos reyes y sacerdotes y tenemos autoridad y poder. Y cuando hablamos de la autoridad que tenemos, nos referimos, así como el Señor Jesús tenía control sobre los elementos, la lluvia, le hablaba al mar, le hablaba a las plantas y se secaban. Otros personajes de la Biblia le hablaron al sol y se detuvieron, a la luna y también se detuvo y obedecieron. Jesús caminaba sobre las aguas, y eso es autoridad y poder. Pero no se puede ejercer autoridad y poder de esa magnitud hasta que no tengamos autoridad sobre nosotros mismos, y principalmente sobre lo que nosotros comemos. ¿Por qué Dios pone estos versículos? ¿Por qué para Dios es tan importante esta área? Bueno, aquí encontramos en estos versículos que hemos leído, habla de dos áreas principales. Y dice, no se van a sajar la piel y no se van a cortar el pelo, no se van a rapar por un muerto. Nada tiene que ver con lo que conocemos hoy como tatuajes. La Biblia, algunos dicen, es que aquí dice que no te vas a sajar la piel. No tiene que ver con tatuajes. Tiene que ver con prácticas de adoración y de idolatría. Uno de estos ejemplos es cuando Elías tiene este enfrentamiento contra 800 profetas. Dice que ellos se sajaban la piel, se lastimaban, se herían como un sacrificio a su Dios. A eso se refiere. Y cuando aquí dice que no te vas a sajar, no te vas a estar cortando para que te salga sangre como una ofrenda a tu Dios.
Y dice, y no te vas a rapar a causa de un muerto, porque había ciertos cortes de cabello, ¿cómo se llaman estos? ¿Cholos? ¿O guachiturros, unos peinados, yo imagino que era algo así, como un sacrificio o una ofrenda a su Dios. Nada tiene que ver con cómo se peina tu hijo hoy, que uno diría, oye, esto ¿a quién se lo estás ofreciendo? Tan raro, tan extraño, ¿no? Y antes era un poco más. Pero bueno, tiene que ver con estas dos razones. No está hablando de tatuajes como los conocemos el día de hoy, que tampoco son una autorización para hacerlo, y el corte de pelo, el corte de pelo como una ofrenda a sus dioses, a los ídolos. Y inmediatamente empieza a hablar acerca de la comida, de los animales que se pueden comer y no se pueden comer. Esta es una repetición, como digo, de la lista que está en Levítico capítulo 11. Y bueno, ¿por qué incluye esto la palabra de Dios? Por un lado, Dios está al pendiente de nuestra vida de una manera integral. Como dije hace un momento, para Él no hay una distinción entre lo espiritual y lo secular. No, Dios nos ve integralmente. Para Él somos integrales. Le interesan nuestras emociones, le interesan nuestros anhelos, nuestros sueños, le interesan nuestros gustos, le interesan nuestros planes, lo que soñamos, le interesa que tengamos tiempo de oración, le interesa que leamos y conozcamos su palabra, le interesa que nos congreguemos para adorarlo, para celebrarlo. Y como le interesa todo en nuestra vida, también le interesa lo que nosotros comemos. Para Él es muy importante esto. Incluye la comida dentro de los mandamientos. Esto es muy interesante como en los 10 mandamientos y en toda la ley siempre hay una nota acerca de la comida, porque a Dios le interesa todo. Si revisáramos un poco, como ya lo hicimos en algún momento, Levítico, le interesa a Dios cómo te llevas con tus vecinos. El cuidado que tienes que tener hacia ellos, no solamente hacia los que viven en tu casa, sino a tus familiares, a los que viven cerca de ti. Incluso cuando alguien construye una casa, dice, le vas a tener que hacer creo que se llama pretil, una bardita en la azotea. No vaya a ser que alguien se asome y se caiga, porque entonces tú eres el responsable. Incluso hasta algunos detalles de cómo ir a hacer del baño. Y dice, vas a llevar una palita y vas a esconder todo eso, Hay un cuidado muy especial, incluso con las cosas de nuestros vecinos. Me da mucha risa porque dice, si el buey de tu vecino se cae en un hoyo, y yo pensaba otras cosas, aunque descubrí que tenemos que estar al pendiente aún de las cosas de nuestros vecinos. Entonces, otra vez, a Dios le interesa todo en nuestra vida. No hay una cosa que esté fuera de lo que Dios le interese. Por eso, en estos pasajes tenemos que agradecer a Dios que Él esté al pendiente de lo que nosotros comemos. Por otro lado, Dios siempre va a querer lo mejor. Ha diseñado nuestro cuerpo de una manera tan maravillosa, tan hermosa. Cuando nosotros estudiamos biología o anatomía o algunos de esos documentales que luego son bien aburridos sobre el cuerpo, hay cosas que nos llaman la atención, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón, cómo todo está conectado. Incluso hay estudios muy recientes, tienen muy poquito tiempo, que así como tenemos un sistema neuronal y todo aquí en nuestro cerebro, hay un sistema similar aquí en el estómago. Tiene mucho que ver lo que comemos con lo que pensamos con lo que comemos, con lo que sentimos, con lo que vivimos. Y estos son descubrimientos muy recientes que, bueno, solamente avalan lo que ya ha dicho la palabra de Dios. Nuestro cuerpo ha sido formado de una manera tan hermosa, bueno, algunos son re feos, pero me refiero al mecanismo. Ha sido diseñado de una manera tan precisa, tan cuidadosa. Cuando vemos documentales sobre el cerebro y cómo funciona todo, uno dice, Dios, gracias por esto. Y Dios dice, qué bueno que lo reconoces, pero ahora quiero que lo cuides. Nuestro cuerpo está diseñado para vivir entre 120 y 130 años. Y sano.
sin enfermarse. Nuestro cuerpo no está diseñado para enfermarse, ni es que a cierta edad empiezan los achaques. No, ese no es el plan de Dios. Cuando nosotros vamos al huerto del Edén, Dios nos le dijo, mira Adán, y ya cuando llegues al año 100, al año 200, recordemos que vivió cerca de 900 años, dice, te vas a tomar esta pastilla porque te va a empezar a doler la rodilla, luego te va a dar acá un dolor en el cuadril. No existía en el plan de Dios, no existe en el plan de Dios que nuestro cuerpo se enferme. Está diseñado para vivir 120 años, 130 años en las óptimas condiciones. Un ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en Moisés. Dice que él murió. Dice que tenía su vigor todavía en él. Esa palabra significa que no estaba arrugado, que su piel estaba humedecida, estaba bien humectado. Y no sé si se ponía cremitas, ¿no? Acá para estirarse, sino que además veía bien, tenía todo su vigor. Está indicando que no terminó y llegó a los 120 años todo viejito, acabado, y ahí llevándola al patriarca. No, con todo su vigor, con toda su interés. Y nada más Dios vino, llegaremos a ese momento donde Dios prácticamente con un beso se lo lleva. Porque estaba fuerte, no tenía achaques. Entonces, ¿por qué nos enfermamos tanto? ¿Por qué vivimos tan poquito? Bueno, últimamente la gente ya está empezando a vivir más, 90 años, 120 años. Mi abuelo ahorita tiene cerca de 100 y tantos años y todavía lúcido, ve bien, ya camina con dificultades, pero es que el plan de Dios era que viviéramos muchos años. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que Dios quiere que nosotros logremos. Hay tanto potencial dentro de nosotros que 50 años, vivir 50 años no es suficiente, 60, 70, 80 años no es suficiente. Hay tanto potencial, hay tanto que Dios ha puesto dentro de nosotros para desarrollarlo, para compartirlo, que tenemos que vivir por lo menos 120, 130 años. Y otra vez, sin enfermarse, en óptimas condiciones, llegar a esa edad sin dolor, sin sufrimiento. Sí, hoy en día decimos, es que tiene 80 años, tiene 90 años, sí, pero tienen cáncer, tienen enfermedades de las vías respiratorias, el estómago ya no les funciona bien, tienen que conectarles algunas cosas. Dios quiere que lleguemos a una gran edad, pero en plenitud. Ese es el plan. Así estamos diseñados de esta manera tan maravillosa, tan hermosa. Por eso Dios nos dice, yo hice tu cuerpo y yo sé lo que con qué tienes que alimentarte para que funcione bien. ¿Por qué no llegamos a esas edades y en esas condiciones? Porque algunos están de 40 y parecen ancianos con mucha dificultad. Algunos incluso les encanta presumir sus enfermedades. No, pues es que ya soy diabético. No, es que me detectaron no sé qué, ya tengo que tomar esta pastilla de por vida. Es que la presión arterial, no, es que esta migraña. ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque no seguimos el manual. No comimos correctamente. No tomamos lo que teníamos que tomar, no comimos lo que teníamos que comer, le metimos a nuestro cuerpo o le hemos metido a nuestro cuerpo cualquier cantidad de porquerías que por eso a los 30 años, 40 años ya nos sentimos acabados. En algún momento acompañé a mi papá al hospital para que le quitaran las cataratas. Y me dio mucha pena ver personas de 40 años, 50 años en el área de diabéticos. Un espectáculo espantoso. Pero ese no es el plan de Dios. Lo peor de todo es que la iglesia, nosotros, la iglesia que decimos que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, que somos gloriosos, que somos victoriosos, ahí estamos exactamente igual que los demás, con las mismas enfermedades, con los mismos problemas de salud, porque tenemos los mismos hábitos, porque creemos que a Dios no le interesa lo que le metemos a nuestro cuerpo. ¿Por qué no comer estos animales? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen de malo estos animales? Bueno, todo tiene que ver con el diseño.
Si nos damos cuenta, cada uno de estos animales son los que conocemos como carroñeros, que se alimentan de carroña, de carne muerta. Todos estos animales que vemos aquí se alimentan se alimentan de desperdicios, de desechos animales, de muertos. Por ejemplo, nosotros aquí decimos que de los productos del mar solamente se pueden comer aquellos que tienen escamas y que tienen aletas. Oye, pero es que los camarones, un vuelve a la vida, ese vuelve a la vida es un vuelve a la muerte, porque los camarones tienen el propósito de limpiar el mar de todo el excremento. Entonces, su cuerpo de estos animales no está diseñado para el consumo humano. Dentro de la enseñanza bíblica no está considerado como alimento. Tienen un propósito. No, y es que me comí unos pulpos y todo lo que nosotros conocemos. Un día comí hasta cucarachas de mar y es que son sabrosos y todo eso. El punto es que no están diseñados para el consumo humano, por más el jarocho que haya, y espero que no se enoje alguien, son cosas que no deben de entrar a nuestro cuerpo. Es como si a un automóvil nuevo le queremos poner un combustible que no es correcto. Siempre buscamos lo mejor. Si tienes un coche nuevo y a ti te costó, vas a buscar que tenga la mejor gasolina, no vas a échale petróleo, de todas maneras viene del petróleo, no, vas a buscar la mejor gasolina. Incluso hay un instructivo de qué tipo de gasolina le debes de poner. Te dicen cada cuánto tiempo le debes de cambiar el aceite y qué tipo de aceite. No le vayas a poner de este aceite que es sintético, en fin, porque cuidamos un automóvil. Y estos versículos tienen el mismo efecto. No comas camarones. Estoy poniendo un ejemplo. Y yo sé que algunos ya están empezando a enojarse porque estamos viendo dónde está tu corazón, a quién idolatramos. Recordemos que estos capítulos nos han estado hablando de idolatría. Otro ejemplo para nosotros los mexicanos, ¿no? Aquí dice, no comas cerdo. Ay, que cómo crees, que unos taquitos de chicharrón, que las carnitas, es delicioso, a todos nos encanta. Culturalmente no aceptamos estos mandamientos. Fíjense que es muy raro. Vemos a un jovencito que se tatúa y lo señalamos. No es de Dios. Y en la misma página dice que no hay que comer puerco. Qué raros somos, ¿no? Como que algunas cosas sí y algunas cosas no. Aquí, ¿cuál es la función del cerdo? Estar limpiando. ¿De qué se alimenta el cerdo? De desperdicio tras desperdicio tras desperdicio. Y científicamente el hombre no está diseñado para comer puerco. Bíblicamente eso no es un animal. Y todos estos animales se dedican a eso, a limpiar. Se alimentan de desperdicios, de toxinas, de desechos, de muertos. Y Dios dice, no quiero que comas esto, ninguna cosa de esta quiero que comas, porque dice el versículo 21, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Esa es la razón. No, es que tú eres diferente. Es que tú como hijo de Dios no puedes comer lo mismo que los demás porque te vas a enfermar y yo no quiero un pueblo enfermo. No me vas a representar bien. Y parte de eso es que tenemos que alimentarnos correctamente. El propósito de estos animales, por ejemplo, ya comenté, es que limpian, son carroñeros y Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud. Por eso es que es muy importante esto. Dios quiere que cumplas tus sueños, tus anhelos, los propósitos que ha puesto en tu corazón. Dios quiere que restaures a tu familia, pero no tienes energía, no tienes las fuerzas. Dios a muchos de ustedes nos ha puesto planes, proyectos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón para lograr. Y ahí está la bendición, ahí está la prosperidad que Dios va a traer, pero no dan ganas.
no tenemos energía, no tenemos fuerza, no tenemos la capacidad de pensar, de concentrarnos. Nos la pasamos con sueño, nos la pasamos con dolor de cabeza, nos la pasamos tomando medicamentos porque nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no nos hemos alimentado correctamente. Entonces no podemos lograr todo lo que Dios tiene para nosotros si no nos alimentamos bien. Por eso Dios dice, no quiero que comas nada de esto. Entonces no tiene que ver con un aspecto, por decirlo así, espiritual, ¿no? Que si comes carne te va a enviar un juicio. No, hay una razón más profunda, más inteligente de parte de Dios. Esos animales que mencionan aquí nunca fueron considerados alimentos. En términos bíblicos, en la mente de Dios, esto no es alimento. ¿Pero qué vamos a comer? Ahí está la otra lista. Ya la puso Dios, ¿no? Podemos enojarnos. ¿Cómo es posible que no comamos carnitas? Ah, pero si hay barbacoa. Si hay michote. ¿No? Si hay, ¿qué más? Birria. Hay birria. O sea, no nos centremos en lo que no se puede. Tenemos una diversidad. Tuve que mencionar estos alimentos porque si no ahorita van a estar afuera de mi casa queriéndome golpear. Es domingo, pastor, ¿qué le pasa? Creo que se está entendiendo el propósito. Dios quiere que vivamos en las mejores condiciones, en lo óptimo, para lograr todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Muy bien. Principalmente me he encontrado con dos objeciones a esta enseñanza. Una de ellas, bueno, es que es del Antiguo Testamento, ahora ya estamos en la época de la gracia, ¿no? El vivir en la época de la gracia no significa que los principios estén cambiados. No significa que el Antiguo Testamento no sirva para nada. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. El propósito de los mandamientos no es salvación, sino es vivir de una manera inteligente. Tiene que ver con un estilo de vida superior al de los demás. Y no para que te sientes acá, no, yo soy Juan Candelas. No, tiene el propósito de manifestar y reflejar la gloria de Dios en nosotros. Uno de estas objeciones con las que me he encontrado está en Marcos capítulo 7, lo voy a mencionar. Marcos capítulo 7, versículo 19. Hablando acerca de la alimentación, un día los religiosos ven que los discípulos empiezan a comer, incluso tomaban grano, ¿no? De trigo, lo restregaban en sus manos y se lo comían, y los religiosos venían y le decían a Jesús, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y no era un asunto de higiene, era un asunto religioso. Porque para comer tenían que lavarse 7 veces las manos. Y el agua les tenía que correr hasta los codos para que contara. Si alguien se lavaba las 7 veces las manos y el agua no le corría por los codos, tenía que hacerlo otra vez. Era un acto, era una ceremonia. Esta ceremonia daba a entender que ahora sí estaban aptos para comer. Y bueno, dice el versículo 19. Dice el 18, y les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino va al vientre y a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Aquí lo que está diciendo Jesús, no necesitas lavarte las manos para que la comida sea impura, no necesitas hacer todo ese rito. Dios ha llamado a todos los animales, a toda la comida, todo el alimento limpio. Algunos dicen, ahí está, Jesús, ¿cuál es el término? Jesús ya limpió todos los animales, Jesús ya limpió todos los alimentos. Sí, ya no necesitamos hacer un rito. Hoy en día hacemos una oración dándole gracias a Dios por la comida, ¿no? Pero sí, Jesús ya limpió todos los alimentos. El punto es que los animales que están descritos en esos versículos no son alimentos. Esa es la gran diferencia.
Jesús no está diciendo, es que después de mi muerte ahora sí ya pueden comer carnitas. No está diciendo eso. El principio sigue siendo el mismo. El hecho de que el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario no significa que estos animales ya no ejerzan su función, ya no se alimenten de lo que se alimentan. Espero que me esté explicando. Efectivamente, Dios limpió todos los alimentos, refiriéndose a que no se tenían que guardar todas las ceremonias y todos los rituales para santificar los alimentos. Dios limpió todos los alimentos, pero estos animales nunca fueron considerados y nunca han sido considerados por Dios alimentos, animales de los cuales nosotros nos podemos alimentar. Son inmundos por su función, fueron inmundos por su función y serán inmundos por su función. No es alimento. Yo sé que de repente un taquito de chicharrón se antoja mucho, pero bueno, está hablando de habitualmente en nuestra alimentación diaria, ¿no? Entonces, Dios dice, esto no lo comas porque no está diseñado para tu cuerpo. Hay otra objeción que está en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, ya casi llego, voy en el 7, 8, 9, 10, aquí está. Pedro, el discípulo de Jesús, el mero machín de los discípulos, tiene una visión, tiene un sueño. Dice que al mediodía él va a la azotea a tener un tiempo de oración mientras le preparan algo de comer. En esta visión, él baja que un gran lienzo, una gran sábana, un gran mantel va bajando del cielo. Esto lo tiene en una visión o un sueño. Una visión es un sueño, pero estando despiertos. Y empieza a ver que en ese lienzo están todos estos animales. Hay cuervo, hay cerdo, hay ¿cómo se llama? Camarones, todo lo que hemos visto. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él responde a esa voz, no, Señor, porque él sabe que es Dios que le está hablando. Le dice, soy judío, nunca desde mi juventud, nunca he comido animal inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Ahí está. Dice que Dios ya santificó esos animales. Es un sueño. Es una visión, y un sueño y una visión son una no es una interpretación, permítanme, creo que por aquí anoté la palabra, porque sabía que se me iba a olvidar. Es una representación de algo. No era un sueño literal, no era una visión literal, estaba representando algo más profundo. ¿Cuál es la función de un sueño? Hacer una representación de algo espiritual. Por ejemplo, un día José tiene un sueño en que la luna y las estrellas se van a inclinar ante él. Ahora, ¿eso sucedió? ¿Algún día las estrellas, el sol y la luna se inclinaron ante él? Pues no, eso nunca ha sucedido. Pues es que estaba representando a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Exactamente, ese sueño era una representación. Y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar todos estos sueños que son una representación de algo más profundo que Dios está diciendo. Cuando Pedro tiene esta visión de estos animales inmundos y escucha la voz que dice mata y come, estaba haciendo una representación porque estaban por llegar gentiles, personas que no eran judías, y Pedro tenía que compartirles el evangelio. Pedro es un judío que no se lleva con los gentiles, que los ven como una raza inferior. Incluso la palabra gentil tiene que ver con perro, ¿no? Y le decían, eso es muy gentil, lo estaban tratando así como un perro, era una palabra muy, muy agresiva. Hoy le decimos, ay, qué gentil es usted, y hasta nos sentimos acá, ¿no? Pero era diferente. Entonces, lo que la Biblia le está diciendo a Pedro, Pedro, son gentiles. Yo tengo planes también para ellos. Así que no los llames inmundos. Tienes que compartirles el evangelio.
¿Qué sucede después de esta visión, de esto que Pedro está entendiendo? No dice que baja y le dice a, no sé, a su suegra o quien vivía, no, ¿sabes qué? Ahora sí traen una copa de cóctel, un vuelve a la vida para estar mejor. No, él no cambió su alimentación. Lo que sí cambió es su mentalidad de que esos gentiles que llegaron y lo estaban buscando, que tocaron a la puerta, él dijo, Dios ya no los ve como inmundos, voy con ustedes. Y se metió a una casa de personas gentiles. Y cuando él llega a esa casa, él dice, ustedes saben bien que por ser judío, ustedes para mí son inmundos. Es lo que les dice básicamente. Ellos, no importa, dinos como quieras, queremos el evangelio, y les comparte el evangelio. Entonces, tanto en Marcos capítulo 7 no se está refiriendo a que ahora ya podemos comer de todo, como en Hechos capítulo 10 no está cambiando la alimentación, porque el principio sigue siendo la misma. Entonces, no hablan de comida, sino de aceptar a los gentiles. No habla de comida, sino habla de que ya no necesitamos guardar un montón de ritos, de requisitos para podernos alimentar. Entonces, creo que si este capítulo de Deuteronomio capítulo 11 o Deuteronomio 14 o Levítico 11 se hubieran escrito hoy, diría algo más o menos así. Versículo 1, no comas grasas saturadas, harinas ni azúcares. Versículo 2, nada de comida chatarra. Versículo 3, no comas nada que tenga estos simbolitos octagonales en color negro que dice exceso de azúcar, exceso de grasas. Versículo 3, no tomes nada de refrescos, ni jugos embotellados con colorantes artificiales, con sabores artificiales. Versículo 4, nada de exceso cuando vas a los tacos, nada de que te echas 10 de suadero, 10 de tripa. Esto lo dirías. Nada de exceso de alcoholes, versículo 6. El versículo 7, me molestaría, pero nada de bebidas con cafeína. Más o menos es la idea, porque el principio es, cuida lo que comes, porque tu cuerpo está diseñado para que se alimente de comida correcta. Alguien puede decir, pero qué exagerado es Dios. Sí, es exagerado, porque es el exagerado el amor que tiene para con nosotros. Son exagerados los planes que Él tiene para nosotros. Entonces, ante un amor exagerado, ante planes exagerados, ante bendiciones exageradas, Él tiene que exagerar en cómo tenemos que cuidarnos. Nosotros necesitamos ser muy sabios para nutrirnos de lo mejor posible. No dejándonos llevar por lo que nos hace sentir bien en el momento, por lo que es satisfactorio ahorita, porque yo quiero, es que tengo hambre, dame unas galletas. Una pregunta, si hoy Jesús fuera a comer a tu casa, ¿qué le darías de comer? ¿Qué le daríamos? ¿Gancitos, no? No, ¿cómo crees? No. Vamos a, bueno, ya iba a decir, lugares, ¿no? ¿Le daríamos coca? ¿Qué haría Jesús? Como judío diría, no, dame agua de la llave, si no tienes mejor no. ¿Qué le daríamos a Jesús? Ahora, Jesús está dentro de ti, ¿qué le estás dando de comer? Y es que somos muy ridículos. ¿Cuántos hemos dicho, no, yo sin coca no puedo vivir? No, a mí no me quites el café. No, es que no, para mí el pan, no, y hasta como quisiéramos que nos canten cuán grande es Él por tener ese tipo de ideas tan absurdas, tan tontas, ¿no? Nuestro cuerpo no está diseñado para llenarlo de cualquier cosa que te llene la panza, no. Nuestro cuerpo no está diseñado para que comas algo que te haga sentir bien en este momento, porque vas a pagar las consecuencias. Tenemos que optar por comida más saludable, lo mejor posible, hasta donde estén nuestras posibilidades, y desarrollar el hábito y la disciplina de alimentarnos más sano, tomar más agua en vez de tanto refresco, más verduras crudas, más granos, más frutas, más leguminosas, buscando siempre la mejor calidad. ¿Por qué? Por la grandeza de este cuerpo que tenemos. No podemos seguir dejando que el cuerpo nos controle,
que la comida nos controle. Tenemos que ser muy disciplinados. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos ayudaría mucho en algunos casos tener estos sistemas veganos, ¿no?, de alimentación por tiempos. Tal vez algunos 2 meses, ¿no?, al año, tal vez cada 4 meses, apartar una semana y empezar a buscar la manera de que nuestro cuerpo esté mejor. Si nos alimentamos mejor, vamos a pensar mejor, vamos a tener más energía, vamos a estar más lúcidos, vamos a poder tener mejor calidad de vida, mejor calidad de tiempo para estar con los demás. Es más, les puedo asegurar que van a escuchar mejor la voz de Dios. Por eso la importancia del ayuno. El ayuno no es un sacrificio. El ayuno nos ayuda a escuchar mejor la voz de Dios. Y hay tanto que hablar acerca de esto, ¿no? Hay otras técnicas, como no sé si han escuchado el ayuno de Daniel. Es algo en lo que estamos trabajando, porque el próximo año vamos a invitar a todo el mundo a que nos metamos en esta técnica de alimentarnos lo mejor posible. Y no solamente tiene que ver con el aspecto físico, estético. Hay quienes, los que están muy obesos, van a bajar de peso. Los que están abajo de su peso van a subir. Me gustaría decir que los chaparros van a crecer y los que son muy altos van a bajar, pero no se trata de eso. Tiene que ver con la alimentación. Estaba viendo una fotografía de hace 30 años en Acapulco, en unas vacaciones. Hacía una foto tomada toda la gente y me di cuenta que no había gente obesa. Y vi una foto comparada con una de hace pocos meses y vi la diferencia. Antes no había tanta obesidad, hoy sí. Hoy podemos ir por la calle, es más, podemos vernos al espejo y ver que hay kilos que están de más, que afectan nuestro corazón, afectan el hígado, afectan las rodillas, afectan los pies. Esto no tiene el propósito de burlarnos absolutamente de nadie. Lo digo con mucho respeto. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo estamos presentando? Dije hace un momento que Dios viene por una iglesia sin mancha, amén, sin arruga, amén, sí, ¿no? Y dice, y ninguna cosa que sea corrompida. En estos días todo el mundo, es que Cristo ya viene, hay que prepararnos, pues hay que preparar nuestro cuerpo. ¿Cómo esta iglesia, que somos la iglesia de Jesucristo, nos vamos a ir con Él si tenemos problemas de obesidad, si tenemos problemas de que las arterias las tenemos tapadas, que los triglicéridos, que el colesterol, que tengo migrañas, que tengo depresión? ¿Cómo vamos a hacer? No somos una iglesia gloriosa. Jesús no puede venir por alguien así. Pero si nosotros nos sometemos a las enseñanzas bíblicas de una manera consciente, de una manera sabia, si empezamos a cambiar y consideramos lo valioso que es el cuerpo que Dios nos ha dado, los grandes propósitos que tiene para nosotros, y echamos mano de estos alimentos, de estas herramientas que Dios nos ha dado, va a suceder que vas a pensar mejor. Vas a disfrutar mejor, vas a escuchar a Dios mejor, vas a vivir en plenitud todo lo que Dios tiene para ti. Por eso, la iglesia de Jesucristo, tenemos que empezar a hacer cambios. No nos podemos alimentar igual que los demás. No nos podemos enfermar igual que los demás. No nos podemos morir igual que los demás. Porque entonces, ¿qué clase de Dios estamos representando? Hermanos, tenemos que llegar a una edad que marca la Biblia, llenos de vigor. Bien, sin arrugas, ahí todos acabados, pelones, chimuelos. No podemos. Esa no es la imagen de Dios al que estamos, que queremos compartir. No podemos llegar a esa edad dependiendo de pastillas, dependiendo de medicamentos, dependiendo del doctor. No, si empezamos a poner en práctica la palabra de Dios el día de hoy, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Incluso hay quienes han hecho la práctica de comer como comía Daniel y hacer la prueba, algunos de un mes, y han bajado muchísimo de peso. Muchos achaques, muchos males han desaparecido. Y bueno, el próximo año vamos a estar trabajando mucho en esta área, porque la iglesia tiene que ser una iglesia
que refleje la calidad de vida que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo, vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces vamos por ella porque hay cosas que nos corresponden a nosotros. Así que, hermanos, bienvenidos a la mesa. Vamos a alimentarnos bien y vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Los invito a que oremos. Señor, gracias por esta palabra que hoy compartes a nuestras vidas y de poder entender la importancia de cuidar este cuerpo, esta herramienta que tú nos has dado para poder cumplir todo lo que tienes para nosotros, para poder cumplir todo nuestro propósito, cumplir todos aquellos sueños que has puesto en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, todos aquellos anhelos a los cuales queremos llegar, pero queremos hacerlo bien. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a tener control, que la comida nunca más nos controle a nosotros, sino que nosotros marquemos el rumbo bajo tu palabra, bajo tus instrucciones, ir marcando la dirección para que este propósito se logre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.